Muy cordial saludo a todos y todas. Contento nuevamente de estar frente a ustedes para completar las clases que faltan de este módulo 3, en el cual abordamos el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Mi estimado colega, el profesor Ricardo Taján, ha abordado con bastante meticulosidad ya los lineamientos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, refiriéndose en forma general a los instrumentos que lo componen, a los derechos que protegen, y también ha abordado todo lo que es uno de los órganos de supervisión y monitoreo y control de observancia de los compromisos que adquieren los Estados partes respecto a respetar, garantizar y tutelar los derechos humanos, que es la Comisión Interamericana. Me va a tocar hoy a mí abordar en estas minutos siguientes la cuestión vinculada al otro gran organismo de protección de los derechos humanos que tiene el sistema interamericano de tipo jurisdiccional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para eso vamos a hacer algunas breves referencias históricas y arrancamos diciendo que respecto a tribunales de protección de derechos humanos que tienen por objeto juzgar las conductas de los estados respecto al cumplimiento de tratados internacionales que han contraído en las distintas órbitas de organizaciones como Naciones Unidas o como las regionales, solamente podemos hablar de 3 grandes tribunales. Hay otros que sí marcan la responsabilidad penal internacional, que es una función diferente, pero aquí nos vamos a referir a aquellos que son vinculados a la protección de los derechos humanos en general, y en lo cual el que se va a sentar en el banquillo de los acusados no van a ser personas individuales, sino estados nacionales. Y hablando de esos tribunales, podemos decir que en Europa existe el tribunal con sede en Estrasburgo, que se lo conoce como el Tribunal o Corte Europea de Derechos Humanos. En África existe otro tribunal que un poco se encarga de supervisar y juzgar respecto al cumplimiento de la Carta Africana de Derechos Humanos, que es la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Y en América tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano jurisdiccional que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cómo llega a conformarse la Corte Interamericana? La Corte Interamericana es consecuencia básicamente de la Convención Americana de Derechos Humanos, que podríamos decir que es la piedra basal de compromiso que han hecho los estados de cumplir, observar y garantizar los distintos derechos reconocidos por dicho instrumento. Podríamos decir básicamente que la Convención Americana de Derechos Humanos es lo que a nivel regional e internacional para los estados, lo que en el derecho interno es la Constitución política que establece las garantías de sus ciudadanos. Esto es así porque, a diferencia, y como seguramente les habrá explicado el profesor Taján, de la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana nace en el mismo texto de la Convención Americana de Derechos Humanos. Recuerden que podríamos decir que la Convención Americana está dividida en 2 grandes grupos. Primero, que habla de
los derechos y garantías tuteladas, que son más o menos los primeros 32 artículos, y de allí en adelante establece lo que son los órganos de protección y pautas del procedimiento para acceder a esos órganos de protección. Más o menos las competencias de la Corte Interamericana se encuentran a partir del artículo 58 en adelante, 50 y 61, 62, 63, están más o menos, y 64 distribuidas las distintas competencias y facultades que la misma tiene. Si partimos que la Convención Americana de Derechos Humanos ha sido suscrita en el año 1969 y recién entra en vigor en el año 1978, estamos entonces viendo que han habido bastante lapso desde su suscripción a su entrada en vigencia. ¿Y esto por qué? Porque, como todo tratado internacional, una vez suscripto, no entra inmediatamente en vigencia, sino hasta que es ratificado por una determinada cantidad de países que depositan el instrumento de ratificación y que la misma convención establece suficientes para que tomen vigencia efectiva en los países que se han comprometido en ese tratado y que lo han ratificado. Ese proceso en la Convención Americana demoró desde el año 69 hasta el año 78, alrededor de 9 años. En el 79 ya también se empezó a estructurar lo que fue la primera composición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada por la Convención Americana, quien en sus primeras sesiones y reuniones no tenía la sede en Costa Rica. Costa Rica hizo una propuesta a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 78 como una forma de celebrar que la Convención Americana fue suscripta originariamente en una asamblea de OEA llevada a cabo en ese país, ofrecer la sede del máximo tribunal regional. Cosa que en dicho reconocimiento la Asamblea de Naciones Unidas aceptó la propuesta costarricense y obviamente allí empezó a tener su sede formal la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las primeras reuniones que le hablo se llevaban a cabo en el edificio de las Américas, con sede en Washington, que es el edificio central de la Organización de Estados Americanos. Bien, dicho esto, vamos a decir que la Corte Interamericana tiene varias funciones, pero para hablar de las funciones, primero vamos a ver cómo está compuesta, cuántos jueces la componen, y vamos a hablar también de un tema que siempre es cuestión de debate sobre cuál es la legitimación que tienen sus decisiones. Porque muchas veces, y a veces desde la academia, a veces desde organismos políticos domésticos, se cuestiona la legitimación de sus decisiones, manifestándose sobre todo el que los componentes, los miembros de las distintas integraciones de la Corte Interamericana llegan y que muchas veces en los países no se los conoce o no se sabe quiénes son. Me ha tocado a mí personalmente en bastantes reuniones de juntas de altos tribunales argentinos, escuchar conversaciones, decir quiénes son estas personas que a veces, en cierto modo, directa o indirectamente, están cuestionando alguna decisión de un tribunal argentino, si bien la Corte Interamericana, como veremos más adelante, no es cuarta instancia, pero creo que eso es más producto del desconocimiento de
lo que son los mecanismos del derecho internacional público, de que realmente exista razones verdaderamente jurídicas para hacer estos planteos. Y esto lo vamos a ir explicando en forma bien detallada para tratar de despejar sobre todo aquellas cuestiones que se realizan. Obviamente, vuelvo a repetir, es una opinión muy personal que tengo, en el sentido de que si tengo que definirme como abogado, creo firmemente en la justicia internacional cuando fallan, y siempre dentro del esquema de lo que es un sistema interamericano o internacional de derechos humanos respecto al orden jurídico interno, en el sentido del principio de subsidiariedad y con una función de coadyuvante al sistema jurídico de los países que han suscrito esos convenios, esos pactos y tratados de protección de derechos humanos. Hoy está muy en Latinoamérica, volvemos un poco a lo que hablábamos en otras oportunidades, el tema de que el ejercicio del poder no le gusta, que los controles de los países que acudieron a estas organizaciones internacionales como Naciones Unidas, como la OEA, conscientes después de las trágicas experiencias de mediados del siglo pasado, que muchas veces son los mecanismos internos incapaces de proteger los derechos fundamentales de sus propios habitantes, en un ejercicio de delegación de su soberanía, no solamente que crearon esos organismos, los organismos son parte de cada uno, o sea, los estados es una parte de estos organismos, cada estado con el otorgamiento y de su delegación soberana para su creación y funcionamiento. Y obviamente cuando se cambian los actores circunstanciales del ejercicio del poder, buscan muchas veces no cumplir o escapar a estos compromisos que se adquieren, y estamos viendo que en Latinoamérica en especial se está atravesando una verdaderamente fuerte crisis de legitimación de las decisiones tanto de organismos de los comités de Naciones Unidas como sobre derechos humanos, como de la propia Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, lo que ha venido generando preocupación. Y en la tarde en la mañana de hoy justamente se está dando, y estamos hablando al día 20, estamos de octubre de 2017, una conferencia sobre grupos vulnerables que se está dando en la ciudad de Panamá, y donde intervienen la mayoría de los jueces de la Corte Interamericana como ponentes, y también intervienen muchos funcionarios como secretarios y funcionarios de distintos organismos y organizaciones de OEA y de la Comisión Interamericana. Abordaron este tema de que hay una crisis no solamente en lo financiero para el sostenimiento de estos órganos de control, monitoreo y protección, sino que además también muchos inconvenientes a la hora de hacer cumplir sus resoluciones y sus sentencias de condena internacional, como en el caso de la Corte Interamericana. Es un proceso que se viene dando, y como lo hemos dicho en varias oportunidades, sin mirar el color político que tenga el país sobre el cual ha caído una decisión, y que no le cae en gracia a sus autoridades políticas. Y cuando hablo de autoridades políticas, hablo de cualquiera de los tres poderes que componen los estados democráticos latinoamericanos. Me refiero a los poderes ejecutivos, parlamentarios o legislativos, e incluso poderes judiciales, como veremos a lo largo de esta exposición. ¿Cómo se nombra un juez de la Corte Interamericana? Que podemos adelantar que la Corte Interamericana tiene
7 miembros. Es un tribunal colegiado con 7 miembros. La nacionalidad no es una cuestión que sea rotativa. Son designados por la Asamblea General de la OEA y es a través de un proceso en el cual el secretario general convoca a todos los países a proponer una terna con el nombre de reconocida, de jurista de reconocida honestidad moral y académica, para integrarla y trayectorias públicas que pueden ser de la nacionalidad del país que lo propone o de otras nacionalidades. Ustedes van a ver que en varias integraciones que ha habido en la Corte Interamericana ha habido jueces de nacionalidad norteamericana sin que Estados Unidos haya suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, ni tampoco haya aceptado la competencia de la Corte Interamericana, mucho menos, si no ha suscrito el tratado en donde se le reconoce todas las competencias y funciones y facultades, mucho menos ha aceptado la competencia de la Corte Interamericana para juzgar casos. Y me refiero a la Corte Interamericana. Todos estos países que no han, como Estados Unidos y Canadá, que no han suscrito la Convención Americana, lo que no pueden escapar es el control y monitoreo de la Comisión Interamericana. ¿Y esto por qué? Porque la Comisión Interamericana prácticamente nace de la mano de la Carta de OEA. Y la Carta de OEA es el instrumento por el cual le da nacimiento a la organización, y prácticamente desconocer a la Comisión Interamericana es como desconocer que son miembros de OEA. No se puede ser miembro de OEA y desconocer la existencia y las facultades que tiene la Comisión Interamericana. Por eso sabemos muy bien que las cárceles de Guantánamo ha sido de constante preocupación de la Comisión Interamericana. Eso seguramente también le ha hablado el doctor Taján, a pesar de que Estados Unidos, por ejemplo, tiene esta situación particular. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace la elección? Cada país propone esa terna y, según las vacantes que ha convocado el secretario, en una asamblea deciden por votación, y el que saca más votos de esos propuestos obviamente pasa a formar parte de la integración de estos 7 miembros. ¿Cuál es la duración que tiene en el cargo un miembro designado como juez de la Corte Interamericana? Esto no es como pasa en muchos países, que la función jurisdiccional no son temporarias, sino prácticamente a perpetuidad, y solo pueden ser removidos, duran mientras dura la buena conducta, y solamente pueden ser removidos, obviamente, si incurren en una causal de las previstas en las constituciones para ser destituidos por impeachment. En este caso, no. En este caso, cada juez de la Corte Interamericana tiene un periodo de duración de 6 años y solamente pueden ser reelegidos por un periodo más. O sea, lo máximo que un jurista puede acceder a ser juez de la Corte Interamericana es 12 años, siempre y cuando complete esos 2 periodos, necesitando 2 veces ese acuerdo o haber triunfado la propuesta de su nombre en sendas asambleas de renovación de vacantes, porque los plazos son temporarios y se cumplen los mandatos después de los 6 años. Vuelvo a repetir, con una sola posibilidad de reelección, que no depende del juez, sino depende de la propuesta de un país estado miembro de OEA. Bien, haciendo esta aclaración, vamos delineando y vamos dándonos cuenta en dónde está centrada la legitimación de la decisión que toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando juzga la responsabilidad internacional de algún Estado que ha consentido expresamente su competencia en los casos
en que haya sean contencioso producto de alguna petición o demanda ejercida por algún ciudadano que se encuentra bajo su jurisdicción. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque esa delegación de soberanía que me refería anteriormente es la fuente de legitimidad de estas decisiones. No es que un juez de la Corte Interamericana entra por la ventana, ni es puesto entre gallos y medianoche, sino que cuando están postulados se da a conocer toda su trayectoria, es producto de discusiones, incluso a veces de tachas que se realizan en los procesos de designación, en donde participan en audiencias públicas que convoca la misma Organización de Estado Americano, como para que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales puedan hacer conocer antes de la elección sus observaciones o sus reparos que pueden tener a alguna de las figuras jurídicas que son propuestas y que tienen posibilidades de ser elegidas como juez. Por ese motivo tengo mi bien fundada razones para no dudar ni cuestionar la legitimación de distintos tipos de decisiones que toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, la sede hemos hablado que es Costa Rica y ahí está donde se realizan las audiencias por lo general que se convocan durante los casos. Ahí trabaja todo el personal que se tiene a cargo, ahí está la Secretaría de la Corte Interamericana, pero no necesariamente los jueces tienen la obligación de residir en San José. Los jueces pueden seguir residiendo en sus asientos naturales de domicilios, pero sí tienen que concurrir cada vez que hay sesión, que son fijadas, por lo general son 4 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias, pero según las circunstancias pueden fijarse más. Y esto, que seguramente ustedes se preguntarán, es cómo está, en cierto modo, legislada las funciones de la Corte Interamericana. Esto ya lo hemos dicho, básicamente está en los artículos de la Convención Americana, donde se legisla, por decir así, sobre la existencia del tribunal y sus atribuciones, y después también tiene un estatuto, que sería, salvando diferencias, lo que son las leyes orgánicas de los tribunales en los países, en los distintos países dentro del derecho interno, que es el Estatuto de la Corte Interamericana, el cual fue dictado el mismo año que la Corte empezó a sesionar, en 1979. Ese estatuto también va con más detalles, desarrolla todas las atribuciones que en forma general se establecen en la Convención Americana, con más detalles, pero aparte del estatuto, en el año 2010 también fue necesario dictar un reglamento. Todo esto también para, en cierto modo, precisar con mayor detalle no solamente facultades del tribunal, sino también cuestiones vinculadas al procedimiento de litigación cuando son llevados casos por la Comisión Interamericana para ser juzgados por el tribunal, o ya sea tanto en la competencia o todas las funciones que cumple tanto su competencia contenciosa como consultiva, que vamos a ver que son las dos grandes esferas de funciones que cumple la Corte Interamericana. Bien, hablábamos que la Corte Interamericana comienza a funcionar en 1979, un año después que entra en vigor la Convención Americana de Derechos Humanos, más o menos
a fines de junio de ese año. La primera reunión, esa que les hablé en Washington, porque todavía la sede no estaba fijada en Costa Rica, pero no va a tener casos. Miren ustedes cómo a veces se dilatan los tiempos en los mecanismos del derecho internacional público. Convención Americana, suscripta en 1969. Dentro de la Convención Americana se establecía la creación de la Corte Interamericana. Recién entra en vigor, al conseguir los números necesarios de ratificación, en julio del 78, hasta ahí 9 años, que estaba legislada en el texto de la Convención, la Corte Interamericana, pero todavía no existía. Empieza a funcionar en el año 1979, pero su primera actuación concreta va a ser no en una función contenciosa, o sea, no resolviendo una petición, una denuncia propiamente dicha, sino en la esfera que se llama en una opinión consultiva, que es la opinión consultiva número 1, o de otros tratados que lo hemos conversado a veces en el grupo de tutoría, que se remonta al año 1982, al año en que sale la primera opinión consultiva. Y ahora, ¿qué pasa con la función contenciosa? Cuando la Corte Interamericana empieza a actuar como tribunal en técnicamente un proceso contencioso entre un ciudadano o ciudadana que se le ha violado sus derechos o sus familiares y un Estado demandado por violación de derechos humanos. Eso no va a ocurrir hasta recién en el año 1987, que es cuando empieza a actuar en el primer caso contencioso que llega a la Corte Interamericana. ¿Cuál es? El que han trabajado en el módulo 1, que es el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras. Ese caso es el primero que empieza con una medida de excepción que es propuesta porque antes de empezar el juicio propiamente dicho internacional empezaban a morir todos los testigos, entonces tuvo que dictarse también medidas provisionales, que ya vamos a explicar qué es, porque si no se hubiera quedado el caso sin ningún tipo de prueba, porque misteriosamente empezaron a desaparecer todos los testigos que conocían o que podían aportar pruebas de la desaparición forzosa. Ustedes lo han estudiado en profundidad hasta hacer el trabajo de este joven hondureño en el que había desaparecido en primer lugar y después se afectó su derecho a su integridad personal, física y todo, como bien han detallado en los buenos informes que hemos recibido y que estamos terminando en este momento de calificar. Vean, el texto de la convención, suscrito en 1969, y primer caso contencioso en 1987, casi 20 años después, 18 años. Todo lo que ha costado establecer un sistema de protección. A la fecha, vamos a decir a grosso modo, que la Corte Interamericana ha dictado 22 opiniones consultivas en los más variados temas de derechos y garantías contempladas en la Convención Americana, y alrededor de 229 casos resueltos en fondos, porque vamos a ver que los casos, las sentencias de la Corte Interamericana son de distintos tipos. Pueden ser excepciones preliminares, puede ser fondo, el fondo concreto del asunto, supervisión de cumplimiento, sentencia interpretativa o medidas provisionales, que son como si fueran las medidas cautelares o urgentes que se dictan dentro de los sistemas jurídicos internos, ¿no? Bien, esto
Es un poco complejo, y lo que no vamos a hacer en esta parte del módulo, a tratar de hacer todo un abordaje de lo que es la litigación internacional ante la Corte, el sistema interamericano y la Corte Interamericana, pero sí son pautas que no podemos desconocer a la hora de saber mínimamente cuál es la misión que tiene la Corte Interamericana y cómo hace para poder desarrollar esa función que le ha atribuido la Convención Americana de Derechos Humanos, como tribunal jurisdiccional que puede decretar la responsabilidad internacional de un Estado miembro por violación a derechos humanos. Hay un antecedente muy claro también en el año 1981, que es el caso de la señora Viviana Gallardo, que justamente denuncia a Costa Rica por violación de derechos humanos. ¿Qué pasó allí? El país anfitrión de la sede, al poco tiempo de ofrecerle e instalar esa sede, es el primero que es llevado el caso ante la Comisión Interamericana. Acuérdense que la comisión tiene su sede en Washington, en el edificio de las Américas, y ¿qué hace Costa Rica? Costa Rica se presenta ante la Corte Interamericana y le dice: mire, yo vengo a renunciar y a acotar el trámite, no quiero la intervención de la Comisión Interamericana, directamente quiero que el caso pase al tribunal y quiero la apertura de la vía contenciosa tribunalicia ante su sede. Allí saca una resolución la Corte Interamericana en donde solventa un poco la función de la Comisión Interamericana y prácticamente dice que ningún caso, salvo que sea una cuestión de urgencia, como vamos a ver más adelante, que justifica las medidas provisionales, e incluso así también a veces sí o sí todo tiene que pasar primero por la Comisión Interamericana. O sea, si alguien tiene que acudir porque ha agotado los recursos internos a la jurisdicción interamericana, no puede ir directamente, ya sea Estado o sea peticionario, parte afectada. Siempre se debe recurrir a la Comisión Interamericana y sustanciar todo ese proceso, que no voy a volver atrás porque ha sido muy bien explicado por el profesor Taján, y recién en los casos que corresponda y sustanciado ante la Comisión Interamericana, eventualmente el caso puede llegar a ser elevado para el entendimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso quedó claramente establecido en ese caso de Viviana Gallardo contra Costa Rica de 1981, donde la Corte dijo: no vamos a intervenir porque se está saltando un paso establecido en la Convención Americana que no se puede violar ni obviar. Por eso, oficialmente, el primer caso que llega a la Corte Interamericana es el de Velázquez Rodríguez contra Honduras. Esa es la explicación de todo el proceso, de cómo empezó a dar los primeros pasos en la etapa contenciosa de la Corte Interamericana. En cambio, al poco tiempo de entrar en funcionamiento, a no más de 2-3 años, sí, tuvo que apelarse a lo que se llama la opinión consultiva. Y antes de entrar en detalle de estas funciones específicas, tanto opinión consultiva como función contenciosa de la Corte Interamericana, vamos a precisar conceptos que siempre hablamos, porque en derecho internacional de los derechos humanos, y sobre todo cuando intervienen tribunales que juzgan la conducta de los estados. Y es muy común que hayamos escuchado la doctrina de la Corte Interamericana sobre libertad de expresión, los estándares de la Corte Interamericana sobre
otro sobre la integridad personal o la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ahora, ¿es lo mismo hablar de la doctrina, el estándar o la opinión de la Corte Interamericana? Bueno, eso es lo que nos vamos a proponer tratar de desentrañar. Bien, previo un trago de agua, con su permiso, continuamos con el tema propuesto. ¿Qué se entiende por doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Como ustedes sabrán, el artículo 62.1 de la Convención Americana establece o confiere a este tribunal atribuciones para resolver en materia, y este es un artículo clave, de interpretación o aplicación de esta convención. Eso es lo que dice el texto. Por lo tanto, esa expresión es lo que le delega al tribunal la calidad de ser el intérprete calificado de este pacto de San José de Costa Rica. Y no solamente de la Convención Americana, sino también de otros instrumentos que le confieren competencia material, como ser la tortura, como ser la desaparición forzada, derechos económicos, sociales, culturales. Cumple un papel análogo que correspondería a las cortes o tribunales constitucionales dentro o con competencia de interpretar las constituciones dentro del derecho interno de los países de Latinoamérica, pero en relación a la Convención Americana. Y que entonces va fijando sus criterios de forma progresiva, sus criterios inexorablemente progresivos, porque a veces cuando la Corte dicta una sentencia podemos hablar que está empezando a generar su jurisprudencia. Cuando hablamos de jurisprudencia hablamos al igual que la estudiamos en cuanto a las decisiones de cualquier tribunal. La jurisprudencia se va elaborando a través de los fallos reiterativos. Muchos de ustedes conocerán con precisión lo que es la doctrina del precedente, del common law, y que ha desarrollado sobre todo la Corte Suprema, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, con la doctrina del stare decisis. Otras son distintas reiteraciones de jurisprudencia, más típico de los tribunales que tienen herencia en cuanto a su sistema interno de justicia heredado del derecho continental europeo, codificado, pero la Corte Interamericana empieza así a desarrollar distintos pronunciamientos que va alimentando y va completando, y cuando se va completando y se va delineando, se va conformando lo que ya va dejando de ser jurisprudencia en sí y pasa a ir dando una verdadera doctrina, es decir, va estableciendo criterios que han sido conformados a través de una variedad de fallos, opiniones consultivas y de distintas circunstancias, y van generando fórmulas supremas aplicables para esas determinadas temáticas. ¿Por qué? Porque aquí empieza a jugar también otro de los criterios y que hay que tener bien en cuenta de lo que significa en el derecho internacional de los derechos humanos el hard law y el soft law. Traducido sería el derecho duro o el derecho flexible o derecho blando, que la diferencia es desde la mirada del derecho internacional público que el primero, el duro,
es un derecho que se va conformando a través de un estándar internacional y que es de aplicación obligatoria y vinculante para los países que conforman ese sistema. En cambio, los soft law no son obligatorios, pero quizás desde la mirada de la buena fe internacional, pero no vinculantes, es decir, puede o no puede aplicarlo el país. ¿Qué pasa? Que a veces hay una línea finita que después vamos a ver entre lo que es que a veces criterios de soft law terminan siendo hard law porque lo toma un tribunal internacional o por ejemplo algún criterio de una opinión consultiva que en principio no es vinculante, o las resoluciones de la Comisión Interamericana que no son vinculantes, que son más bien recomendaciones. Pero si esos criterios son tomados por la Corte Interamericana y lo toman para sí y lo consagran en una resolución, ese soft law dejó de ser soft law y pasó a ser hard law, porque ya es una decisión en un fallo de un tribunal cuya sentencias son obligatorias y vinculantes para los países que componen el sistema, del cual es la máxima órgano jurisdiccional. Ustedes van a ver esa línea fina. Ahí les voy a dejar en el texto también un pequeño ensayo que hablo de la doctrina de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, en el cual empiezo a hacer estas evaluaciones del soft law con mayor detalle y el hard law, que no es obviamente términos propios del sistema interamericano de derechos humanos ni mucho menos, sino que es términos del derecho internacional público y que también incluso va más allá de los tratados de derechos humanos, incluso los tratados tradicionales. Bien, entonces esa doctrina de la Corte Interamericana se conforma por tres órdenes. La doctrina es, digamos, el pensamiento general vinculado a un tema que lo establece la Corte Interamericana, por lo tanto, hard law, que hablábamos. ¿Y de dónde se genera esta doctrina? Tiene tres fuentes directas: los estándares, la jurisprudencia que va dictando por cada fallo que va dictando la Corte Interamericana, y obviamente de sus opiniones, y dónde se encuentran las opiniones de la Corte Interamericana, específicamente en las opiniones consultivas. Entonces, desde esa perspectiva podemos decir que los estándares en derechos humanos son cuerpos de principio. ¿Se acuerdan el módulo 1? Básicamente, para hablar de derechos humanos, más que de reglas, tenemos que hablar de principios, en los cuales se expresan los puntos mínimos de consenso de la comunidad internacional acerca de los principales temas de agenda, desafíos, criterios, objetivos que deben orientar a un diseño y a la implementación de las políticas y legislaciones nacionales en materias de derechos humanos. Cuando el artículo 1 de la punto 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos dicen que los estados están obligados a respetar, tutelar y garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana, está justamente diciendo que tiene que respetar los estándares que ésta genera en base a los enunciados y principios mínimos que están establecidos en la Convención Americana y que van a ser objeto de enriquecimiento a través de los órganos naturales de aplicación de estas garantías en el sistema interamericano de derechos humanos, como la Comisión Interamericana y como la Corte Interamericana, con las distintas funciones y alcance que cada uno de ellos tiene. Porque en general son nacidas del consenso que van tomando los estados miembros, los estados partes, orientando cuál es el diseño de implementación de políticas legislativas. ¿Y eso por qué?
porque tenemos el artículo 2, cuando dice los estados parte también tienen la obligación de adecuar su legislación y sus procedimientos a lo que son estos enunciados mínimos de la Convención Americana. ¿Y por qué hablamos enunciados mínimos? Porque lo que está fijado en estos estándares para el estado parte no pueden bajar de ese piso. Cualquier legislación que el Estado quiera poner de así para adelante tendrá que ser mejorando el grado de protección que establece la propia Convención. Y podemos decir que una disposición de un consejo deliberante, de una alcaldía, de una municipalidad, puede tener más relevancia en la protección de derechos humanos que los mismos enunciados abiertos de principio de la Convención, porque la Convención claramente lo dice, que son enunciados mínimos de protección, que el Estado menos que eso no puede dejar de proteger, pero sí puede generar legislación. La adecuación no quiere decir que se adecue a los estándares mínimos, sino que se debe adecuar al mínimo del estándar, que es otra cosa. Porque si ya tiene un estándar en la legislación interna superior al estándar mínimo del sistema interamericano, no puede bajar por el principio de progresividad. Y se aplica directamente aquella disposición local. Por eso se habla de que la aplicación del sistema interamericano, de los estándares del sistema interamericano, es de aplicación subsidiaria, porque se lo va a aplicar únicamente cuando la legislación de ese Estado saque una norma o una práctica referida a estas garantías que proteja por debajo del mínimo que establece. Entonces ahí sí se va a meter en la ley de señores, ustedes despacito, ustedes tienen que adecuar esa ley, si antes, y si la han dictado, no la pueden hacer valer porque no va a ser acorde a la Convención Americana. Y el artículo 2 es claro, deben adecuar sus procedimientos, sus legislaciones a esta mínimamente, porque lo que dice la Convención no es un máximo de beneficios para la protección de los derechos humanos, es un mínimo, es un piso, no un techo. Si ustedes ponen un techo, mejor. Ahí no nos metemos porque no hace falta. No somos una jurisdicción que se va a meter a querer sobrepasar su soberanía jurídica en la medida que ustedes mismos no hayan traicionado su soberanía jurídica al concurrir a los órganos o a las comunidades internacionales de Estado a decir que haciendo una delegación de soberanía me voy a aferrar a que mis estándares legislativos de protección y prácticas y acciones van a estar siempre por arriba. Yo afirmo que nunca voy a estar por abajo como Estado, pero sí puedo estar por arriba, y cuando yo estoy por arriba no tiene por qué meterse la jurisdicción internacional. Es así de sencillo y claro. Las mezquindades, los intereses políticos, el pensamiento utilitario a ultranza de intereses económicos en muchos casos, llevan a que se tejan montones de intrigas y de sospechas sobre organismos internacionales o que han sido invadidos por los grupos de izquierda o por los grupos de derecha, según quien lo mire. Hay países que han denunciado la Convención Americana diciendo que atacaban una conformación de un Estado de izquierda que era el progreso de la nación y que los intereses imperialistas querían entrar. Hay otros que, practicando políticas extremas de un capitalismo utilitario sin ningún tipo mínimo de ética, avasallan los derechos esenciales de la población común, dicen que está cooptada por sectores de izquierda. O sea, el que realmente quiere ver la realidad va a ver que lo que se busca con todas estas discusiones a veces
Quizás algunas decisiones puedan influir los países hegemónicos, eso también es cierto, pero en la mayoría de los casos, lo que se quiere hacer es eludir esa responsabilidad que con anterioridad se acordó concitar. Entonces ahí vamos generando lo que es el estándar, lo voy a repetir, son cuerpos de principios que expresan puntos mínimos de consenso dentro de la comunidad internacional que los estados que lo componen deben respetar. Siempre acuérdense, el sistema interamericano de derechos humanos tiene enunciados mínimos de protección y por lo tanto un estado que siempre esté dentro de esos estándares mínimos o sobre esos estados mínimos nunca tendrá problemas con el sistema interamericano, y el sistema interamericano nunca interferirá dentro de lo que es su orden jurídico. Y si interfiere porque baja ese estándar mínimo que se ha comprometido a mantener, no es que es no es inmiscuirse en asuntos internos, sino que el propio Estado, al suscribir y comprometerse ratificando esos instrumentos, ha dado la autorización que así lo haga, porque está queriendo decir que he perdido el control político e institucional y no quiero que si a mí me pasa y no puedo contenerlo, que se avasalle y que se llegue a extremos de un total desprecio de la dignidad humana de mis ciudadanos. Entonces, si caigo en un estado de inconsciencia tal, autorizo que la comunidad internacional, mediante sus mecanismos jurisdiccionales, pueda entrar y poner orden, declarando una responsabilidad internacional. Ese es el esquema y esa es la verdadera finalidad, que si se respetara, hoy viviríamos en una región mucho más ordenada, mucho más pacífica, y que todos nuestros componentes no tendríamos grietas, no tendríamos oposición que es aplastada, o oposición que busca destituir ilegítimamente a las autoridades legítimamente constituidas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, creo que con esto vamos poniendo énfasis en lo que es un estándar de derechos humanos y lo que es un estándar dentro de lo que es el sistema interamericano de derechos humanos, que es muy parecido a los otros sistemas regionales de derechos humanos y los internacionales sostenidos por Naciones Unidas. Bien, todo esto que les digo es porque los compromisos de los estados no tienen que ser meramente retóricos. No sirven compromisos retóricos, o lo que en la Argentina decimos jarabe de pico. Yo respeto los derechos humanos porque he firmado todos los tratados. Bien, ¿y de qué vale que lo firmemos si no lo cumplimos? ¿De qué vale si a la hora de que nos condenan no hacemos lo de enojados? Que no? Entonces, eso es hablar de implementación retórica de los tratados, que es una gran falacia, una gran mentira, una gran hipocresía y un gran fetichismo, al estilo del fetiche platónico. Y esto creo que deben comprender los que ejercen el poder y ejercemos el poder, sea la esfera que nos toque ejercer. El día que no nos sinceremos con una honestidad intelectual, entonces nunca alcanzaremos la paz ni la tranquilidad regional. No puede haber democracia, y lo digo con todas letras, sin derechos humanos. No sirve la democracia formal, que solamente se tipifica en ganar elecciones y conforme los mecanismos constitucionales de mayorías y minorías, si es que no tiene un contenido sustancial y material, que es el respeto de la dignidad humana. Lo demás son medios. La dignidad humana es un fin, y eso ha quedado debidamente
debidamente demostrado cuando estudiábamos el módulo 1. Por eso siempre vamos a estar vinculando todos estos módulos, volviendo a esos principios básicos, esos bienes básicos de los derechos humanos, y a los fines últimos de los derechos humanos, que es la dignidad humana, sobre el cual va a girar todo este curso y girará todo tipo de legislación que se quiere estudiar, que tendrá que respetar estos estándares mínimos. Bien, si queremos vivir dentro de lo que es un Estado y sociedad democrática de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos puntos mínimos exigidos de todas partes son valiosos recursos que se ponen a disposición de los mismos, y es la única forma de que se puedan impulsar estrategias nacionales y constituir legítimamente grandes consensos sociales y políticas en el ámbito doméstico, y que va a dar credibilidad en la comunidad interna e internacional a ese país. Un país que desprecia los derechos humanos, sepan que no va a haber ningún tipo de interés de que nadie quiera desarrollar e invertir, porque así como si yo fuera un empresario, si violan los derechos humanos de sus propios ciudadanos, yo que soy un extranjero, ¿quién me garantiza que mi inversión no me la van a pasar por arriba y la voy a perder? Es una cuestión lógica. Entonces, decir que le vamos a dar todas las facilidades a los inversores que vengan, pero si no hay una seguridad jurídica y basada en los derechos humanos, sepan que si leen cualquier índice de riesgo país de todas estas empresas que no piensan en los derechos humanos, pero sí lo van a tomar como guía para decidir su inversión o no en un determinado país o área. Estas orientaciones generales, volviendo con el tema de los estándares, buscan alcanzar que se dicten políticas públicas concretas para hacer esa democracia sustancial que les vengo diciendo, más allá de la formal. Una verdadera democracia tiene que contener los dos tipos, la formal y la material. Una sola no alcanza. La Corte Interamericana fija estándares y a través de esos estándares alimenta su doctrina mediante su función jurisdiccional, entonces, y su función consultiva. Muchas gracias. En el próximo continuamos con en la próxima clase ya continuamos a desarrollar los distintos matices de la función jurisdiccional y la función consultiva. Gracias.